pronto. Ahí será. Perfecto. Bendiciones, mis hermanos, para todos y para todas. De verdad que para mí es un enorme gozo saber de que nos podemos conectar, de que podemos hablar y sobre todo que podemos sentarnos juntos a leer las escrituras. Y yo espero que en este momento, que es un momento tan crucial que estamos viviendo nosotros, no perdamos como eso, ¿no? El poder interactuar, el poder estar conectados. Yo creo que hoy más que nunca tenemos la posibilidad de conectarnos de una manera impresionante, porque en la medida que este mundo va avanzando, la tecnología va avanzando y también nos permite entonces atravesar todo el mundo entero simplemente por un aparato tan pequeño que es un computador o un celular. Bueno, entonces para mí es una enorme bendición que por lo menos estén aquí en mi hogar por este medio, que espero que algún día tengamos la oportunidad de poder que vengan, me visiten y pasemos una tarde muy agradable. Por acá es muy chévere, el clima es muy agradable por acá. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar juntos. A mí me encanta decir juntos, ¿por qué? Porque es que yo considero que una sola persona no tiene como el único, una persona no tiene el único discernimiento, sino que todos podemos leer, entender, comprender las escrituras, porque está abierta para todos nosotros, y todos tenemos al Espíritu Santo que podemos interpretar las escrituras, qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Muy bien, entonces bueno, vamos a darle gracias a Dios que nos ayude y disfrutemos esta mañana. Señor, estamos muy agradecidos por esta mañana. Es una mañana llena de la gracia tuya. Nos seguimos vistiendo de tu misericordia, Señor, hasta el momento de que tú vengas por cada uno de nosotros. Siempre vas a estar allí vistiéndonos de misericordia. Oramos, Señor, para que entre todos podamos verla, acercarnos a las escrituras y ver lo maravilloso que es tu palabra, cómo nos alienta y cómo, Señor, nos da como la oportunidad de seguir con esperanza en un mundo de tantas dificultades, pero que nos puedes dar esa esperanza y ese ánimo para seguir adelante. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanitos, como la mayoría de nosotros estamos en nuestros hogares, ¿cierto que sí? Entonces, como la mayoría de nosotros estamos en nuestros hogares, entonces podemos tener la posibilidad de tomar las escrituras. Y a mí sí me gustaría, hermano, que usted cogiera las escrituras, un lapicero, un cuaderno, escribiera, rayara su Biblia, porque su Biblia es una Biblia de estudio, ¿cierto? Es una Biblia de estudio. Entonces, aquí vamos a leer y vamos a estudiar las escrituras. Y al comienzo el pastor nos leyó el texto bíblico, y yo también quiero empezar hablando este texto bíblico. Dice así, el Salmo 23, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de corrientes me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, vamos a ver cómo el Señor nos bendice, qué es lo nuevo que nos quiere dar el Señor a través de este salmo, que no lo sabemos de memoria. Y algo que estaba yo pensando, ¿no? Que es interesante que el mundo se está dirigiendo exactamente como dijo la Biblia. La Biblia dice que Jesús dijo hace 2000 años, lo dijo Jesús, y más o menos unos 2500 años
lo dijo los profetas hebreos. Y en Apocalipsis 13 uno también puede mirar eso. Dice que un hombre llamado Anticristo, que va a marcar a la gente con el falso profeta, donde este hombre va a controlar a través de la economía. Y es exactamente lo que ha venido haciendo, planeando en los últimos 15, 20 años, cuando entramos al siglo XXI, una sola moneda, eso es lo que se habla ahora, una sola moneda, una agenda global, un solo gobierno, etcétera, 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 etcétera. Como la Biblia lo dice, un control cada vez más autoritario de parte de los gobiernos. Y uno de los medios, sin llegarnos a equivocarnos, y que coinciden ciertos profesionales como los psicólogos, los psiquiatras, que dicen que la manera más fácil de controlarte a ti como individuo, como una familia, una nación, es a través del miedo, ¿sí? Y nosotros a través del miedo, nosotros vemos cómo de una u otra manera hemos sido, y no es a nivel local, sino que nosotros ahorita estamos viendo que hay un control del miedo a través mundial. O sea, todas las naciones se encuentran en este momento controladas por el miedo. Y del miedo podemos aprender y a diferenciar entre el miedo que nos protege y aquel que nos hace daño. ¿Cómo así? El miedo que nos protege y el miedo que nos hace daño. Cuando nosotros hablamos del miedo que nos protege, es ese miedo muy sencillo, ¿no? Que uno dice, no, yo como que no voy a decir esta mentira porque yo no, si yo llego a mentir, o si yo llego a hacerle daño a una persona, o si llego a cogerle esto a una persona, uy, no, qué miedo, yo creo que me metería en un problema muy grave, ¿cierto? Muy sencillo, pero también está ese miedo que me hace daño, y ese miedo que me hace daño es ese miedo paralizador. En fin, en esta mañana yo quiero compartir, le he puesto el título, y usted también le puede colocar el título que desee según la reflexión y según a lo que el Espíritu Santo le muestre. Pero yo le he colocado una pandemia llamada temor, porque estamos viviendo una pandemia pues de este tema del coronavirus, pero creo que la pandemia más fuerte que estamos viviendo es esa pandemia del temor. Y no estoy hablando del temor a Dios, estoy hablando de ese temor humano, de ese temor que nos paraliza, ese temor que nos controla, ese temor que nos daña, ese temor que no nos deja avanzar, ese temor que de una u otra manera a muchos los ha llevado a la muerte. Y estaba recordando la historia de un rey y de la peste. Cuenta la historia así, cuenta la historia así, que de un rey árabe atravesaba el desierto, ¿no? Y de pronto se encontró con la peste, y el rey se extrañó, se extrañó encontrar pues a la peste, y pues no se sintió muy bien al ver la peste, y le dijo, detente, peste, ¿a dónde vas tan prisa? Y la peste le respondió, voy a Bagdad. Respondió la peste, ¿y qué piensas hacer? Le dice el rey. Dice, no, pienso llevarme unos 5.000 vidas con mi guadaña, decía. Unos días después, el rey volvió a encontrarse la peste por el desierto, que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado, pero súper enfadado, y le dijo a la peste, ¿sabes qué, peste? Tú eres una mentirosa. Le dijo la peste, ¿cómo así mentirosa? Sí, eres una mentirosa porque tú dijiste que te llevarías a 5.000 personas y murieron 50.000 personas. Yo no entiendo, le dijo el rey. Dijo entonces la peste, sí, yo lo hice. Dice, me llevé 5.000 vidas. ¿Pero qué pasó? Porque hay 50 entonces. Le dice, no, el miedo quien mató el resto. Moraleja, el miedo puede ser más destructivo incluso que aquellos que no asustan. Y eso es verdad, mis hermanos. Realmente estamos viviendo un miedo
paralizador. Y mucha gente, y nosotros lo sabemos, las noticias lo decían, los medios lo decían, a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional. Nosotros nos estábamos dando cuenta de personas que se estaban matando. Primero, porque no querían tener esa peste del coronavirus. Segundo, porque algún familiar estaba teniendo o tuvo esa enfermedad y no querían, que preferían mejor morirse y se mataban. Entonces no solamente hubieron muertes porque fueron contagiados por la peste del coronavirus, sino que también hubo gente que se mató por el miedo aterrorizador. Aquí nomás en nuestra ciudad nos dimos cuenta como una persona de un piso de la clínica se tiró del miedo cuando le dieron el diagnóstico que tenía coronavirus. Se mató la persona. Entonces posiblemente se hubieran podido equivocar los médicos, de pronto el diagnóstico no fue tan real, en fin, era un proceso, no se sabe cómo fue que manejaron eso. Lo cierto es que la persona se quitó la vida. El miedo nos está aterrorizando, pero nosotros nunca podemos olvidar algo tan importante que dice la Escritura. La Escritura nos dice, ¿cierto? Dice que allá en 2 de Timoteo 3:16, recuerde lo que dice, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Basándonos en ese fundamento tan importante que es la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo yo puedo enfrentar esta pandemia tan terrible que estamos viviendo? ¿Cómo es que yo puedo sobreponerme en un caos de locura que estamos viviendo nosotros? Y no olvidemos lo que dice allí en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Mire lo que dice. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te esforzaré y te ayudaré. Y te sostendré con la diestra de mi victoria. ¿Cierto? Isaías 41:10. Estoy leyendo la versión internacional. Entonces, mira, dice, no temas. Sí, es verdad. Nosotros decimos, sí, es verdad. El Señor dice que no debemos temer. Pero ¿qué hago? Tengo temor. Claro, hermano. Yo no estoy diciendo que no nos cause temor la situación en que estamos viviendo, en la locura en que el país, el mundo se encuentra, sino que nuestra base, por eso decía la Escritura es inspirada por Dios. Cuando yo vengo a la Escritura, cuando yo me siento a leer las Escrituras, cuando yo me encuentro con mi Señor a través de la Escritura y recuerdo sus promesas, dice que el amor echa fuera todo temor. Y si yo amo a Dios, y si yo entiendo que Dios me ama, que Dios me ama a mí, y que Dios está conmigo, entonces todo ese amor que Dios siente por mí y yo siento por Dios, eso me da una garantía de confianza a mí, de poder. Y Dios nos dice, si Dios nos dice que nos ama, es verdad, hermano. Si Dios dice que Él está con nosotros, ni se va a arrepentir, ni va a mentir. Dios dice que nos ama y dice, y no temas porque yo estoy contigo. No temas. Miren, muchos familiares, muchas familias cercanas, lejanas, como sea que hemos tenido en este tiempo tan difíciles que estamos viviendo, pasaron con situaciones difíciles, pero salieron de una UCI, salieron de una situación difícil. Dios estuvo ahí. Pero usted dirá, pero muchos murieron. Bueno, hermanito, una cosa es otra, que es que nosotros, pues Dios es el Dios de la vida. Y nosotros, ante la soberanía de Dios, no somos quien para decirle a Dios qué debe de hacer con cada ser humano. Lo único que nosotros tenemos que hacer es guardar silencio frente a la soberanía y la voluntad de Dios, porque Dios es bueno. Bueno es Dios, siempre fiel, nunca cambia. Entonces, eso dice la Escritura. El Salmo 56, versículo 3 dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. La versión internacional. ¿Sí ves? Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Por eso vuelvo y repito,
La base de todo esto que vamos a estar compartiendo es que toda la escritura es inspirada por Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios en la Biblia hablaron de Dios, escribieron, pero realmente era inspirado por Dios. Otro texto bíblico que dice allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Oiga bien, qué hermoso. Depositen. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad. Toda. Mire que no está diciendo algunas. Dice toda ansiedad, porque Él tiene que cuidado de cada uno de nosotros. Y algo muy interesante, hermano, es que, mire, es que a veces uno como que se le olvida las escrituras y lo que dice Dios y del inmenso amor que Dios tiene por nosotros, porque mire lo que dice: si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él qué? Todas las cosas que le pedimos. ¿Cómo no nos acompañará? O sea, es como un padre no hace eso. O sea, un padre, si dice un padre empezar un proceso con un hijo, acompañarlo hasta el final va. Y Dios va a estar hasta el final, hasta que nos lleve al cielo, a la morada celestial, para seguir reinando con Él, porque Él es fiel. Entonces, esas ansiedades. Y otra noticia, a mí siempre me gusta dar malas noticias. Malas noticias cuando se tiene que ver, escuche bien, no se me asuste, cuando tiene que ver de que muchas veces nosotros decimos: pero si Dios dice que Él iba a estar conmigo, pero si Dios dice que Él me iba a acompañar, pero si Dios dice en su palabra que Él me sanaría, pero si Dios dice que yo no sé qué, todas esas palabras, y es verdad, Dios lo dice, pero escuche bien lo que yo le digo una cosa, hermanito. La mala noticia que digo yo que le doy es que esto no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. Las crisis no van a cambiar. Van a venir más guerra, van a venir más peste, van a venir más problemas, van a venir crisis, van a venir, y nosotros estamos viendo una crisis global que le digo que personalmente me asusta. Y es una crisis moral. Nosotros no vamos a tener, yo creo yo, que nuestra guerra no va a ser tanto de armas, una bomba. ¿Sí? Todo eso está y nosotros sabemos que tienen sus bombas guardadas. Pero ¿sabe cuál es la guerra que yo siento que cada día está creciendo? Es una guerra moral. Porque cada día, si ustedes se dan cuenta, miren lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en nuestro propio país, para no irnos tan lejos, lo que está pasando en Estados Unidos, cómo ya tiene un bebé, digamos, Manuel la niña tiene 6, 7, 5 añitos. Entonces, ¿qué están haciendo con los colegios, en los jardines? Porque ni siquiera están hablando de la universidad, porque es un adoctrinamiento. Yo creo que ustedes, me imagino que han leído todo ese tema de la agenda global, ¿no? Que tiene que ver mucho con eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Los niños de 5 añitos ya tienen los libros, todos los libritos donde le están enseñando, adoctrinándole a los niños. Digamos, a la niña le dicen, bueno, tú naciste, porque ni siquiera son capaces de nombrar la palabra, tú naciste con un género, pero si tú no quieres ese género, mira, te presentamos este otro género. Y si la niña es niña, pues le presentan el género masculino. Entonces, mira lo que están haciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Le están quitando todo poder, porque ya se enfrentaron con los padres, todo poder y autoridad a los padres, diciéndole que ellos no tienen por qué meterse con un niño de 5 años, diciéndole de mantenerse, de que ella es mujercita y de que él es hombre. Entonces, mira hasta donde la crisis moral. ¿Por qué, hermanito? Y la Biblia lo dice, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto, hermanitos? Para decirles que es verdad que nos causa temor, es verdad que el temor nos llega, pero tenemos que entender que todo esto tenía que pasar. La Biblia lo dice. Por eso usted y yo tenemos que ser estudiosos de las Escrituras, para que cuando lleguen esos acontecimientos, cuando lleguen estas situaciones, ¿qué va a pasar? La iglesia tiene que estar aferrada, junta, mantenerse frente a la moral que hemos aprendido desde las Escrituras. Y nosotros tenemos una moral aprendida desde lo que dice la Escritura. Entonces,
todas estas cosas, todo lo que está aconteciendo, toda esta locura en que estamos viviendo, hermanos, no es nuevo, no es nuevo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que mantenerse en lo que dice la Escritura, en sostenerse, en aferrarse a Jesucristo, en aferrarse al cuerpo. El cuerpo es importante. Tenemos que estar como cuerpo unidos, porque es que el cuerpo es el que te va a permitir mantenerse, como en el siglo I. El siglo I mantuvieron, lograron, avanzaron, pasaron por el fuego, pasaron por el agua, pasaron por tanta cosa. Pero ¿qué ocurrió, mis hermanos? Ocurrió era que el cuerpo estaba allí. Estaba el cuerpo sin egoísmo, sin rivalidad, sin competencia. Todos tenían el mismo sentir, y era guardarse y mantenerse. El Salmo 27:1, mire lo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¡Wow! El Señor es ¿qué? Mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Por qué? Y a veces hay una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué nos encontramos en el mundo donde nos encontramos? ¿Por qué? ¿Por qué esto global se está apoderando tanto de todos los seres humanos? Y el tema, hermano, es que esto es global. El temor es global. La crisis es global. O sea, nunca en la historia habíamos vivido. Cuando nosotros leemos la historia del Antiguo Testamento, uno ve que se hablaba de naciones que estaban bajo pestes, bajo situaciones, y entonces el pueblo corría donde había pues alimentos, que fue el caso de los hermanos de José. Corrieron donde había alimentos, la gente se movía, donde había situaciones salían, para donde había la calma, estar allí. Pero ¿sabe? Es interesante cómo porque nosotros escuchábamos la peste del ébola, la gripa que tuvieron acá los europeos, pero era como algo muy nacional, ¿no? Pero yo creo que el terror que nos dio, que nosotros estábamos y escuchábamos por la televisión, que la China, que otros países estaban pasando por esta situación, pero cuando nos tocó a nuestra puerta, eso fue de la noche a la mañana, ¿no? Y nosotros también pues qué miedo, qué susto, no podemos ya salir, ni para ninguna parte, ser encerrados. Eso causa temor, ¿cierto? Al comienzo de pronto no lo veíamos como tan terrible, pero en el proceso de los días, cuando manos apretaban, y más, eso es un sistema de control impresionante en el que a nivel mundial vivimos. Esto es más, hermano, es un proceso que estamos viviendo, porque vienen cosas difíciles, muchas cosas difíciles, porque, mire, hay algo muy interesante, mis hermanos. Juan el Bautista pavimentó, organizó, preparó el camino para el Mesías, ¿cierto que sí? Lo preparó el camino para el Mesías. Un hombre que fue llamado para preparar el camino del Señor. El Mesías viene, Dios con nosotros, trae una restauración para el mundo, trae un camino, trae una esperanza, trae sanidad, prepara nuestras vidas y nos dice: me voy a preparar el lugar, porque van a venir dificultades, pero me voy a preparar un lugar para usted. Juan el Bautista lo hizo, pero es interesante, mire lo que está haciendo. ¿Y qué ocurre si así como Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, Satanás necesita, diga bien, Satanás necesita pavimentar, preparar el camino para el anticristo? Y psicológicamente, el mundo está aprisionado, viviendo un estrés, una pandemia de temor, y es porque el anticristo está haciendo su proceso para su aparición. La Biblia lo dice. Yo sé que no le estoy diciendo nada nuevo, ¿cierto? Simplemente estamos estudiando juntos, nada más. Estamos como recordando, porque la Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la aparición ¿de quién? Del anticristo. Entonces es interesante. Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías, pero Satanás está preparando el camino para la aparición. Y todo esto que estamos aconteciendo es la preparación para que el mundo entero doble rodillas ante el anticristo.
porque Él viene a traer un cambio. Él viene a traer y será amado por las naciones y será anhelado por las naciones, porque es un hombre que va a aparecerse y va a traer soluciones, porque eso es lo que necesitamos. Cuando el mundo está en un caos, cuando los gobiernos están haciendo cosas indebidas, cuando son los gobiernos que nos están controlando económicamente, psicológicamente, cuando son los gobiernos que están matando a nuestros jóvenes, cuando es el gobierno que está marcando leyes donde nos atrapan y a veces no sabemos ni qué hacer porque es que son leyes. Y nosotros no podemos olvidar todas esas leyes que empezaron a aprobar ahora que estábamos encerrados, nos tenían encerrados para armar leyes, normas, y ahora cuando salimos a la luz encontramos un caos. Ayer entier con todo lo que está viniendo, el revuelto que está pasando en nuestro país, por la muerte, por lo que ha hecho la policía, por la muerte de los jóvenes, por todo esto que está ocurriendo, yo dije, Dios mío, todo eso que nos decían que cerráramos porque nos vamos a contaminar, que yo no hay qué, y ahora con todo esto, o sea, se acabó. Yo veo a la gente en las calles y todo haciendo una cantidad de cosas, y es duro, hermano, es duro por lo que el país está viviendo. Y vuelvo y le digo, hermano, esto no es nada, estos son principios de dolores. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a las escrituras, aferrarnos a Dios, aferrarnos a mirar nuestra vida de la mano de Dios. No tenemos otra salida para que cuando oigamos todo ese acontecimiento, Dios mío, ayúdanos. Y estamos viviendo, nos volvemos ahí al Salmo 23, pero yo quiero que miremos el Salmo 23, pero específicamente el versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren lo que está diciendo el texto: aunque ande en valle de muerte, en sombra de muerte. Aquí entendemos, hermano, lo que dice. Muchos de nosotros le reclamamos a Dios, ¿no? Señor, pero si tú eres poderoso, ¿por qué pasa? Pero si tú eres sanador, ¿por qué? Pero si tú dijiste que tú me ibas a guardar, ¿por qué yo estoy pasando por este valle? Miren lo que dice el salmista: aunque ande. Aquí está la clave. Aunque ande. Quiere decir que ¿qué? ¿Qué voy a pasar? Dios nunca, por lo menos yo no es, desde que leo la Biblia o que conozco las escrituras, nunca he leído un texto, y si usted lo tiene, regálemelo para yo entender. Nunca dice la escritura es que no te pasará, que no vas a pasar por el problema. No, él lo que dice es que cuando estés en ese problema, Él estará allí. ¿Para qué? Pues para que salgamos victoriosos, para que salgamos con un aprendizaje, para que salgamos con un conocimiento de Dios, para que salgamos más arrepentidos, para que salgamos transformados, para que dejemos de pecar, en fin, para lo que sea. Porque dice, aunque ande, no está diciendo nunca les prometo, porque es que Jesús no es hombre. Los hombres prometen y no cumplen, los políticos prometen y no cumplen, ¿cierto que sí? Aunque ande, no, Él está diciendo es, tú vas a pasar, pero aunque andes por allí, yo voy a estar contigo. ¿Sí ves? Aunque nuestros valles sean oscuros. Pero ¿qué hacer, Dios mío? ¿Cómo contrarrestar en ese valle tan oscuro que a veces vivimos nosotros? Aunque andemos allí, lo que hay que recordar en los valles, o sea, yo no sé, mis hermanos, qué prueba está pasando usted. ¿Qué valle oscuro usted está viviendo? Yo no sé cuál es el valle suyo, cuál es la dificultad, el problema, la oscuridad, la incertidumbre, el dolor, la angustia. En estos días conversaba con una mamita, me llamó, una mamita de un niño me llamó y me dijo, hermana, estoy tan desesperanzadora. ¿Usted cree que yo puedo soñar? ¿Usted cree que yo puedo pensar en el futuro de mi hijo? ¿Usted cree que yo debo de planear? Tiene como 12, 15 añitos el niño. ¿Usted cree que yo puedo? Porque es que yo con toda esta crisis que se está viviendo, yo creo ya Jesús viene, o sea, esta pandemia, todo me dijo ella, en una desesperanza me dijo, ¿usted cree que yo debo de planear el futuro de mis hijos? Y yo le dije, claro que sí, tiene que hacerlo. Claro que tiene que planear el futuro.
Pero con todo esto que está, pero hay que planearlo. Porque si no hay un plan hacia el futuro, entonces, ¿por qué te levantas todos los días? Simplemente, ¿cuál es el motivo que nos levanta? El Señor viene pronto y mientras que Él venga, nosotros caminamos. Mientras que Él venga, yo me sigo aferrando a Dios. Amén. Entonces no sé cuál es el valle que usted esté viviendo, pero lo único que le puedo decir es que esos valles suceden a lo largo de toda la vida de todos nosotros. Todos nosotros hemos vivido a lo largo de toda tu vida. Tienes 40, 50, 60, 20, 30 años. Durante el largo de toda tu vida, los valles oscuros, ellos están allí. Han estado ahí. Han estado, ha habido desaliento de la vida, sufrimientos, penas, enfermedades. Esos son valles, ¿sí? Frustraciones, fracasos, fatigas, alegrías. Bueno, esos no son valles oscuros. Pero todo eso sucede y van y suceden. Son parte, podríamos decir, son parte normales de la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. En este mundo, mira lo que Jesús dijo, en este mundo, ¿qué? Pues tendréis aflicción. Entonces, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Yo siempre digo, cuando a veces uno se levanta contra Dios, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, todo eso es por qué que le dice uno a Dios. Y yo a veces hay algo, porque una vez vino a mi corazón una palabra, estando en Ecuador en oración ahí con el Señor, y yo le reclamaba también a Dios que por qué yo tenía que estar allá sirviendo y todo, lejos de mi familia. Bueno, todo un poco de por qué es que uno le hacía a Dios. Pero algo dijo Dios en mi corazón y me dijo, a mí también me dolió cuando tuve que dar mi hijo para que muriera por ti. Y Jesús vivió aflicciones. Y yo digo, a veces le exigimos a Dios, ¿no? Un evangelio barato que nos han metido, no sé cómo lo hemos recibido, pero es un evangelio muy barato, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que no te va a pasar nada porque Dios está contigo. ¿Quién ha dicho, hermanos? Vamos a pasar. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 33. Confiad. Entonces los valles siempre van a estar a lo largo de nuestras vidas. Ellos van a estar allí. Vendrán, pero ellos van a estar por toda nuestra línea de vida. Los valles son impredecibles. En una pandemia llamada temor, los valles son impredecibles. Los valles siempre son impredecibles. Normalmente vienen en el peor momento. Cuando no, o sea, de repente. Y causan un trauma. ¿Sí? Un trauma es como, de repente me llega una cortada a mí aquí, wow, me corté. Es algo de repente. Desastres tras desastres, destrucciones, dificultades, crisis económicas. Este mes de esta pandemia pues se levantó también toda una crisis en los hogares, eso nosotros lo sabemos, divorcio, separación. En estos días tuvimos, el viernes, tuvimos una reunión de papitos de los colegios con que trabajamos. Tuvimos 100 papitos, eso es una locura ahí controlando estos papitos, una locura controlándolos a ellos, pero era impresionante los papitos, todo cómo hablaban entre ellos mismos, cómo expresaban, cómo esta crisis de esta pandemia, de enfermedades, algunos se les murieron, otros están en otros países y sus hijos que aquí solitos, bueno, y hablaban de toda esa incertidumbre, pero me encantó una mamita dijo estas palabras: yo estoy disfrutando esa pandemia porque en esta pandemia he aprendido tanta cosa con mi hijo, he disfrutado lo que no había antes hecho con mi hijo, lo estoy haciendo. O sea, mire cómo ella en ese valle oscuro que todos, porque es impresionante. Yo cuando salí a la calle, la primera vez que nos dijeron que ya podíamos salir a la calle, cuando yo salí y veo a todo el mundo con carita, y tuve la oportunidad de estar en 3 tipos de estrato social. Y yo veía que a los pobres,
con su careta. Veía que estaba en un estrato social de clase media con careta. Y estaba en estrato alta con careta. Y yo dije, wow, Dios, tremendo esta situación. Aquí esta pandemia nos tocó a todo mundo. Estrato social, niños, y ver a los niños, a mí disfruto viendo a los niños con sus caretas, se ven chistositos los niños, pero es interesante cómo una situación tan difícil no hay estrato social. O sea, la tragedia, hermano, no es solamente usted la está viviendo, aquí no tocó a todas las esferas sociales esta situación, pero la gran diferencia es que usted y yo y todos los que conocen de Jesús, que se apoyan en la palabra de Dios, decimos, aunque fue tan imprescindible que de repente que llegó, podemos sostenernos de la mano de Dios. Él dice allá en Jeremías 4:20, el desastre sigue al desastre. En unos momentos mis tiendas se destruyeron y mi refugio se desplomó en un momento. Todo. Job dice que le habían llegado el cuento de que sus hijos, sus cosechas se habían muerto, y de entraba el otro a decir que mire que sus hijos, de entraba el otro y mire que la peste. O sea, fue una desgracia, se podría decir, que estaba viviendo Job, pero al final él tomó una mejor decisión, era doblar sus rodillas a Dios, doblar sus rodillas a Dios. Él era su refugio. Pero también podemos decir que los valles son imparciables. Nadie está inmune, como les decía, nadie está aislado del dolor o de la tristeza. A nadie le tocó transitar por la vida libre de problemas. Todos tenemos problemas. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que a la gente buena tiene problemas y la gente mala pues tiene también sus problemas. La palabra de Dios dice que el sol sale con buenos y en malos. O sea, a todos nos tocó vivir y nos toca vivir esta crisis. ¿Cómo va a ser la diferencia? Dependiendo cómo usted tome. Y no es de pronto una palabra de cajón, pero realmente tiene lógica esta palabra de cajón que dice que en una profundidad, en un túnel oscuro, siempre va a haber una luz, ¿cierto que sí? Yo no sé cuánto hemos ido por los túneles de aquí de Buenaventura, vía Buenaventura, y son túneles grandotes, ¿cierto? Al comienzo uno le da como pánico, pero después disfruta uno. Yo disfruté, al comienzo me daba pánico esos túneles, pero uno disfruta y al final uno se da cuenta que oscuridad, 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 pero cuando ya se acerca, wow, la luz, y a veces el sol le da como muy fuerte a uno, porque esa es la vida, mis hermanos. Los valles son imparciales, o sea, aquí no hay raza ni color para el sufrimiento, para el dolor. La gran diferencia, estamos sostenidos de la mano de Dios. Los valles son temporales, qué bendición, ¿no? Que son temporales, qué bendición que son temporales. ¡Qué bendición! Porque qué tal que fuera toda la vida, imagínense, ¿no? Ellos llegan, tomamos respiro y bueno, después llegan otros. Pero dice, mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 6. Vaya conmigo si tiene su Biblia, aquí estamos. Primera de Pedro capítulo 6. 1:6, perdón. Primera de Pedro capítulo 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Esta es una prueba horrible la que hemos vivido, horrible esta pandemia, una prueba horrible. Pero cuando uno conversa, es que uno, no sé, cuando uno conversa y conversa con la gente, y mucha gente tiene diferentes miradas de la pandemia, ¿no? Mucha gente, con temor y todo, pero tienen miradas de aprendizaje, miradas que esto aprendí, mirada de que mi relación con mi familia cambió, mirada de que saqué unas habilidades que yo no sabía, mirada de que buscaron a Dios. Hay mucha gente que se acercó a Dios por esta pandemia, que nos llevó a tanto temor. Pero dependiendo, ¿sí ve? Estaríamos afligidos por diversas pruebas, pero así como son tan diversas, así tenemos también la fortaleza y la compañía de Dios. Los valles son con propósitos.
Sabe que los valles son con propósitos, ¿no? Esos valles oscuros son con propósitos. Propósitos para acercarnos a Dios, propósitos para arrepentirnos de verdad de corazón, arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir, arrepentirnos porque hay cosas que de verdad estamos dañando y lastimando a otros. Yo digo, uno no nació, siempre le enseñé a Santiaguito chiquitico, les dije, Santiaguito, usted no nació para hacerle daño a nadie. Sus manos, mire sus manos, yo le decía, vea, yo las bendigo sus manos, porque sus manos son para abrazar, para servir, para ayudar, pero nunca vaya a levantar la mano ni contra un hombre ni contra una mujer. Nunca vaya a levantar la mano, ni siquiera con un animal. Nunca vaya a hacerle daño. Entonces a veces Dios nos mete, hermano, y cuando Dios nos mete en algo, en esos valles oscuros, Dios no es porque nos tiene rabia, no, al contrario. Recuerde que Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes, me voy. Pero Dios no nos va a dejar así todos malucos en esta tierrita, sino que nos tiene que moler, y nos tiene que moler y moler. Todo depende de qué tanto usted se disponga de verdad a despojarse, a mirar, a caminar diferente. Así mismo será el molino que Dios use. Hay gente que uno dice, Dios mío, pero son 365 días que uno vive que vive cada año, y 365 días uno a veces ve personas puestas en el molino. No las quita Dios del molino. ¿Por qué será que no las quitará del molino? Porque a veces hay una soberbia, hay altivez, hay orgullo, y Dios prefiere molernos y tenernos los 365 días, porque Él prometió que iba a darnos herencia en los cielos. Entonces Dios prefiere molernos para que seamos salvos y no que nos perdamos, porque Dios nos ama y Dios hará todo lo posible. Entonces todo depende de nosotros. Los valles tienen propósito. Ese valle oscuro que usted y yo estamos viviendo en este momento tiene un propósito. De usted depende cómo se acerca a Dios. De usted depende qué tanto usted pueda soltar, qué tanto usted camine a la cruz, qué tanto camine a la cruz, qué tanto se hinca en la cruz, qué tanto usted dice, wow, necesito ir a la cruz, necesito clavar allí tanta cosa que no me deja ser feliz. Este mundo está de locos, pero en medio de toda esa locura, hermano, uno puede vivir momentos felices. Lo podemos, pero todo depende de cada uno de nosotros. Todo depende qué queremos nosotros. Bueno, pero también tenemos, en medio de toda esta pandemia llamada temor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas. Pero yo he pensado en dos cosas. Una es que usted recuerde que Dios está con usted. Amén. Sencillo. Recuerde que Dios está con usted. Recuerde. Dios nunca, vuelvo y repito, porque yo no sé, yo a veces digo, ¿quién vendió ese evangelio barato? Que nosotros leemos, pero que algunos han creído de que nosotros somos inmunes, que no pasamos por problemas, que no vamos a pasar por dificultades, que a nosotros no nos tiene por qué pasar nada. Pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto? Oiga, tenaz, hermanitos, no le digamos así a Dios, eres soberano. Y si Jesús era su hijo, entonces ¿por qué murió en la cruz del Calvario? Nomás ahí téngalo. Si Jesús era su hijo, entonces ¿por qué le tocó ser abofeteado, su rostro? ¿Sí? Recordé que los látigos que recibió, y era el Hijo de Dios. Pero todo eso lo estaba llevando la ira de Dios que tenía contra el ser humano, de lo horrendo que vivía el hombre en pecado, y toda esa ira estaba cayendo sobre Jesús, para que usted y yo podamos mirar cara a cara a Dios y tener un lugar en los brazos de Dios, y volver al original, al estado original del hombre y de la mujer, o sea, en una reconciliación con Dios, porque eso es reconciliación, volver al estado original, en el estado original con que Dios nos creó, en una relación de pares con Dios. Dios está con cada uno de nosotros. Isaías 43:2, que ya lo leímos al comienzo, que dijimos, cuando pases por las aguas, yo estaré, ¿qué? Contigo, ¿sí ve? No está diciendo que no va a pasar,
Nunca dice la escritura eso. Por ahí digo, un evangelio barato, no sé quién lo vendió y no aprendimos ese evangelio. Pero este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que estamos leyendo en la Biblia, que dice que vamos a pasar por el agua. Pero Dios dice, pero yo estaré contigo. ¿Sí ven? Cuando abrió el mar, pasaron en tierra seca. Eso es, hermano. ¿Sí? Y por los ríos. Y no te anegarán. Cuando pases por el fuego, cuando pases. Sí, me dio una mala noticia, que tengo una enfermedad, que una mala noticia, que mi esposo ya tiene otra y me va a dejar, o mi esposo o mi esposa tiene otra y me va a dejar, una mala noticia. Todas esas malas noticias que llegan, pero ¿por qué si yo soy tu hija, Dios? ¿Por qué me tenía que pasar eso? No. Dice, cuando pases por esa situación, porque le llegó una noticia de una enfermedad, porque le llegó una noticia de un hijo, de un esposo, cuando llegó una mala noticia, o sea, pase, dice, yo voy a estar allí contigo, dice. Yo recuerdo tanto a mi mamá, cuando nos llegó la noticia. Mi mamá tenía 6 meses de conocer a nuestro Señor Jesucristo. 6 mesecitos, o sea, una bebecita, bebé. 6 meses cuando le llegó, mi mamá 6 y yo tenía 1 año. 6 mesecitos cuando mi mamá le llegó la noticia de que mataron a mi hermano en el ejército, en la marina. Y Dios mío, mi mamá cuando le recibió la noticia, mire, ¿sabe qué hizo mi mamá? Mi mamá se fue corriendo para atrás al lavadero, se arrodilló y ¿sabe qué dijo mi mamá? Dios, tú me lo diste, tú te lo llevaste. Dios, gracias por mi hijo. ¡Oh! Dios mío, 6 mesecitos de conocer a Jesús. Cualquiera dice, pero ¿por qué? Si yo apenas conociendo a Jesús, si yo apenas mire la mala noticia, y yo 1 añito de conocer a Jesús, y todas las, usted sabe que en 1 añito hay un enamoramiento altísimo con Dios, ¿cierto? Y de repente que te llegue esta noticia de que te mataron a tu hermano, no se habían muerto ni los viejos, ni mi abuelito no habían muerto, y ya se moría que es que un joven, y que lo mataron en la marina, lo mataron en el ejército. Entonces, hermanito, mi mamá no, y yo creo que mi Dios honró tanto eso que mi mamá hizo, honró tanto que pasamos por ese fuego. A nosotros nos tocó que perdonar a este muchacho, a nosotros nos tocó que hacer todo el proceso contra ese pelado que había matado a mi hermano. Y pasamos por ese fuego y pasamos por esas aguas. Y Dios estuvo con nosotros. Dios nos dio la gracia. Dios nos dio como que nos arropó una soberanía de Dios para que en lo profundo de nuestro corazón dijéramos, perdón a ese muchacho que mató a mi hermano. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Perdonamos. Mi papá lo quería matar. Pero había que perdonar. Pero pasar por ese fuego pasamos, y pasamos por esas aguas, por esos ríos turbios, oscuros túneles, oscura situación, no saber qué hacer, cómo manejar una situación de la muerte, ir a recoger el cadáver, porque me tocó que ir a mí y a Estela fuimos a traer el cuerpo de mi hermano y estar allí con esos militares. Bueno, una situación que bien interesante la que vivimos, pero Dios, pasamos y ahí estuvo Dios. Y 2 cositas en medio de estos valles oscuros, en esta pandemia de temor que estamos viviendo. Dios está con cada uno de nosotros. Y la otra es que Dios, debemos de confiar en la protección y la guía de Dios. ¡Wow! Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero de todas esas que pasan, nos librará Jehová. Amén, hermanos. No es fácil vivir en un mundo tan terrible de locura que estamos viviendo, pero yo creo que nosotros sí podemos sobrellevar esta crisis de la mano de Dios. No hay otro camino. Noticias repentinas, oscuras, dificultades, pero no tenemos otro camino. Ahorita cuando estábamos alabando al Señor, el segundo cántico que estábamos entonando, no temeré, dice, ¿sí? Estábamos entonando que en los temores Dios va a estar allí.
En los temores Dios está ahí. No sé, temores, temor al desempleo. Es horrible, hay mucha gente que no tiene trabajo, los echaron. Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios nos ayudará. Yo recuerdo tanto un texto bíblico, si no estoy mal es Isaías 27 o 23:7 o 27:3. Mejor solo lo dice en Isaías para no confundirlo, hermanos. Y yo recuerdo tanto que era un momento tan oscuro que estaba viviendo y yo me acosté con todo ese pensamiento, pero cuando yo levanto por la mañana, recuerdo tanto un versículo que viene a mi mente, y es que Dios aclarará, te va a aclarar. Y yo, wow, Señor, me va a aclarar hoy qué camino debo de tomar, qué camino debo de hacer. Y así fue, hermano. Entonces yo digo, de verdad que la Escritura, la palabra de Dios es tan poderosa, porque en medio de toda oscuridad, en todo lo que estamos viendo, Dios va a aclararnos y nos va a decir, no hay trabajo, Dios, no sé qué camino tomar, tengo que pagar, tengo esta cosa, tengo lo uno. Antes tenía estabilidad porque recibí este dinero, pero ahorita ya no tengo, Señor, este dinero. Pero Dios, mire, a veces uno no sabe, uno dice, ¿por qué esta desgracia? No es desgracia, sino que Dios a veces tiene que llevarnos a eso. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para mostrarnos un camino diferente, porque nos quiere bendecir, porque quiere que tengamos un poquito más de tiempo con Él, porque a veces tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo ni siquiera para levantar los ojos y decir gracias, ¿cierto que no? Pero Dios a veces hace esas cositas, pero porque nos ama. No olvidemos, hermano, Dios nos ama. Dios nos ama. Oscuro, ahí en medio de toda esa oscuridad que estemos viviendo, que no tenemos camino, que lo que está pasando con los jóvenes en nuestro país, que lo que está pasando en el mundo entero, con las familias, con los niños, lo que usted se levanta y no se ponga a prender el noticiero, lo primero que haga, no, primero conéctese con Dios, para que cuando vea esas desgracias en las noticias, en nuestro país, en nuestro contexto, cuando vea toda esa abrumación, usted simplemente sosténgase de la mano de Dios. ¿Para qué? Pues para que ayude a otros a mantener esperanza. Hay que levantarnos para poder conectar. Ayer me llamaron de Venezuela, una hermanita muy linda, que nos conectamos en el Congreso Mundial de los Bautistas que participé, y esa hermanita me llamó llorando. De allá de Venezuela, mis hermanas, ora rápido por nosotros. Acá en Venezuela esto está tenaz. El médico que me atendió a mí por la crisis de la pandemia que yo tuve, de la coronavirus, el médico que me atendió a mí ahora está en crisis, está muriéndose también. Ora, hermanita, para que el Señor haga un milagro con ella. Y estaba tan abrumada, tan temerosa, estaba tan tensa la hermanita, que para mí fue muy interesante, porque yo justo estaba preparando pues el mensaje, y yo lo que hice fue compartirle a ella los textos bíblicos, darle, y después me responde y me dice, hermana, muchas gracias, de verdad, necesitaba estas palabras de recordarme de que Dios está aquí, en medio de una situación tan dura. Si aquí en nuestro país la salud está terrible, en Venezuela ni hablar, está terrible la situación en Venezuela. Entonces, hermanos, nos restan muchas cosas, nos resta mucho tiempo para todo lo que viene. No se desconecte del mundo, no se desconecte de lo que está pasando, porque cuando usted se desconecta del mundo, se desconecta de lo que está pasando, entonces usted no tiene cómo decir, leo las escrituras y alinea lo que está pasando con lo que dice la escritura, y eso te da paz. Pero si yo me desconecto del mundo y me desconecto de la Biblia, entonces, bueno, eso es nos vamos a una situación difícil. Pero no, cuando yo me conecto, esto es lo que está ocurriendo, y veo que la Biblia lo dice, eso me da a mí que, Dios mío, aquí lo que hay que trabajar es para que la gente te conozca a ti. Hermano, esto aquí no va a cambiar, el mundo no va a cambiar, esto va a ir de mal en peor, hermano. Por eso el trabajo de nosotros es compartir de nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo vuelva a Dios. No crea que nosotros vamos a cambiar estos políticos, no crea que vamos a cambiar estas leyes.
No crea que vamos a cambiar el corazón del hombre. No lo vamos a cambiar, así como lo creemos nosotros. Lo que cambia esta nación, lo que cambia un hombre, una mujer, a un niño, un anciano, es Jesucristo. No es con peleas, no ir haciendo protestas, no es diciendo vulgaridades por ese Facebook a la gente, no es maldiciendo, es hablar de Jesucristo, es decir que Cristo nos ama y nos perdona. Amén, hermanos. Es decir, es proclamar. Para eso Dios nos ha dado la tecnología, y aprovechemos la tecnología para hablar, para publicar del amor de Jesús, porque el mundo no va a cambiar. Lo dijo Jesús, el mundo no va a cambiar, porque nos dijo que van a haber aflicciones. Pero si nosotros llevamos al hombre y a la mujer a reconciliarse con Dios, a trabajar en el ministerio de la reconciliación. Mire, a veces yo me pongo a ver, hermano, y ya con esto oramos, lo que voy a decir, yo me pongo a ver tantos evangélicos, por ese Facebook, peleando, diciendo cosas, maldiciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a acabar? ¿Qué vamos yo no sé qué? ¿Qué hagamos esto? ¿Qué hagamos lo uno? Y yo digo, pero no veo los mismos llevando una palabra de esperanza por el mismo Facebook a buscar a Dios, a que perdonemos. No, yo lo veo. No hacemos incidencia de perdón. Hacemos incidencia de otra cosa, pero no hacemos incidencia de perdón. Eso es, hermano, el modelo de Jesús. Jesús también, cuando llegó a la tierra, llegó en un caos políticamente, socialmente, moralmente, era un caos. Jesús no se puso a pelear ni con políticos, no se puso a pelear ni con el pobre, ni con el rico, ni con nadie puso, ni se metió en religión, ni se metió en política, porque Él tenía definido a qué había venido a la tierra, para que usted y yo lo conociéramos a Él, amáramos al Padre y estuviéramos en la morada celestial con Él. Darnos esperanza de vida, darnos. Y en la medida que la iglesia se acerca y conecta al mundo destruido con la luz de Cristo, y nos volvamos a Dios y nos arrepintamos de corazón, Dios es justo y bueno para cambiar nuestro país y nuestra nación, para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan a Dios. Señor, te damos gracias. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que nos llene de su gracia, que son momentos duros, difíciles que estamos viviendo, pero que Dios lo puede hacer. Amén. Que Dios puede bendecir nuestras vidas. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todas estas dificultades, Señor, nosotros estamos aprendiendo a vivir diferente. Gracias te damos, Señor. Padre, yo oro por cada hermano, por cada hermana, por esos momentos duros, difíciles que están viviendo, por la incertidumbre, porque posiblemente no tienen ya trabajo, porque posiblemente hay momentos duros para poder comer, para pagar las responsabilidades. No sabemos si planear un futuro para nuestros hijos, nuestras hijas. La situación de relaciones interpersonales está difícil, padres, madres, esposos, crisis emocional, crisis emocional mental, Señor, que muchos están viviendo en este momento, Señor, pero que hoy venimos ante ti, Señor. Abraza tu iglesia con esperanza, abraza tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Enjuaga las lágrimas de cada persona que se siente sola, que se siente solo, que está viviendo en una soledad, en un estado de soledad, pero que tú puedes, Señor, hacer algo, que tú puedes, Espíritu Santo, que tú puedes transformar. Consuela, Espíritu de Dios, trae presencia tuya, Señor, allí donde cada uno necesita. Trae presencia tuya, Señor, ahí donde cada uno necesita, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque no debemos de temer. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por la iglesia, por los hogares. Señor, ponemos en tu presencia esta semana.
inicio de una semana que la desconocemos, Señor. Algunas cosas hemos planeado, algunas cosas hemos decidido hacer en esta semana, pero Señor, como dice tu palabra, del hombre son los planes, pero de Dios son las decisiones. Bendice la iglesia, que a pesar de que estamos en la situación que estamos, Señor, hay esperanza todavía. Podemos sonreír, podemos soñar, y eso nos permite avanzar. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad de amor. Gracias por tu fidelidad de que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Señor. Tú nos guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú nos guardarás, Señor. Tú nos llevarás de la mano. Tú nos guiarás. Tú nos fortalecerás. Tú nos amas, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Bendice la iglesia. Bendice el amado Dios en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y Dios nuestro, Señor. Y que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que un día vendrá con gloria y poder por tu iglesia, y estaremos en las moradas celestiales con Cristo Jesús reinando por la eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, Señor, fortalécenos en el ministerio de la reconciliación, que el hombre y la mujer te conozcan, y que el amor de Dios y el perdón de Jesucristo esté en nuestras vidas para con los demás, aún para con el malo, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos. Te damos todo honor y toda la honra y toda la gloria a ti. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga y les invito otro día más a estar aquí en mi hogar. Bendiciones.